Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy viernes 2 de febrero del 2022 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar presente para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito para que abramos nuestros corazones, para que recibamos con humildad la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice ahí en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que ustedes y yo, recibiendo la palabra de Dios con humildad, la pongamos por obra y así seamos dichosos, felices, bienaventurados, como nos dice el apóstol Santiago en su primera carta a Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribe sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron
todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 2 de febrero de 2024. La iglesia celebra la presentación de Jesús en el templo. Hoy estamos meditando San Lucas capítulo 2 del versículo 22 al 40. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén a presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo primogénito consagrado al Señor, todo primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Aquí vemos cómo luego de los 8 días Jesús es presentado en el templo y también circuncidado. De la manera como se pasaba a formar parte del antiguo pueblo de Dios. Recordemos que Dios le había dado esta orden, de hecho, desde Abraham, en Génesis capítulo 17, del versículo 10 en adelante. Dios le dice que a los 8 días tiene que circuncidar a sus varones. También eso hace Abraham. Abraham obedece. Génesis capítulo 21, versículo del 3 al 4, donde Abraham le circuncida a su hijo Isaac a los 8 días. En Éxodo capítulo 13, del versículo 1 en adelante, Dios también le dice a Moisés que todo varón será rescatado y que lo tiene que hacer, lo tiene que rescatar todo varón y consagrarle al Señor. Quiero leer con ustedes un momentico Levítico capítulo 12 del versículo 1 en adelante, para que así podamos también comprender lo que hoy estamos leyendo. Vamos a ver dentro de los libros pentateucos, el libro de Levítico capítulo 12. Los que tengan la Biblia, busquen conmigo, por favor. Bien. Levítico capítulo 12. Purificación de la parturienta. Yahvé dijo a Moisés: di esto a los israelitas: cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. Será impura como durante sus reglas. El 8º día será circuncidado el niño, pero ella permanecerá 33 días más purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Entonces aquí vemos como la orden, igual que Dios le había dado a Abraham en Génesis 17, del 10 en adelante, también le da a Moisés, aquí en Levítico capítulo 12, del 1 en adelante, donde le dice que al 8º día tiene que circuncidarle al niño. Y vamos a ver el versículo 8 rápidamente. Versículo 8. Si no le alcanza para presentar una res menor, tome 2
tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por ella el rito de la expiación y quedará pura. Entonces ellos llevaron 2 pichones o 2 tórtolas para que el sacerdote, muy importante, para que el sacerdote haga la expiación. Entonces esa era la orden de Dios en cuanto a los niños recién nacidos, que tenían que circuncidarse a los 8 días. Ahora en el Nuevo Testamento es el bautismo. Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 12 nos dice que en Cristo tenemos una circuncisión no quirúrgica, sino en Cristo, una circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Nos dice ya en Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 12. También vamos a ver Éxodo capítulo 13, que quiero mostrarles algo muy interesante. Pueden buscar en sus Biblias Éxodo capítulo 13. Bien. Bien, vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 13 del versículo, vamos a ver desde el versículo 2 en adelante. Conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, es mío. Entonces Dios aquí le da la orden a Moisés que le consagre todos los hombres, los varones, y también los animales, los machos, que lo consagre al Señor. Recordemos que cuando está recién nacido, le consagra al Señor a los 8 días, como acabamos de leer en Levítico capítulo 12, del versículo 2 en adelante, donde a los 8 días tiene que presentarse en el templo con 2 pichones o 2 tórtolas, como nos dice ya en Levítico capítulo 12, versículo 8. Ahora, lo que quiero que caigan en cuenta es muy importante. Vamos al versículo 12. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te haya dado, consagrarás a Yahvé todo primogénito, todo primer nacido de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Mas todo primer nacido de asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. Versículo 14. Éxodo capítulo 13, versículo 14. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la esclavitud. Entonces, ¿por qué estamos leyendo estos textos? Muy importante. Ahora les voy a explicar. La presentación de Jesús en el Evangelio de hoy, en San Lucas capítulo 2, del versículo 22 en adelante, vemos que a Jesús le presentan sus padres, María y José, a los 8 días. Le presentan en el templo. Porque a los 8 días, ya acabamos de ver en Levítico capítulo 12, del versículo 2 en adelante, que esa era la ley que Dios le dio a Moisés, que igual que a Abraham, que a los 8 días tiene que circuncidarle al niño. La circuncisión es cortar la carne del prepucio, del órgano masculino del hombre, para que tengan idea, ¿ok? Es de esa manera, cortando la carne del prepucio, cortándole la carne del órgano masculino de los hombres. De esa manera, en el Antiguo Testamento pasaban a formar parte del antiguo pueblo de Dios. Y también les explicaba, para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, no tenemos que circuncidarnos, sino bautizarnos. Colosenses capítulo 2, versículo 11 nos dice que en Cristo no tenemos una circuncisión quirúrgica, sino una circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Por eso es importante bautizar a nuestros niños muy pequeños. Y ahora,
cuidado con la idea de pensar, oh, pero es que está grande, tiene que decidir. Miren, acabamos de leer Éxodo capítulo 13, versículo 14. Cuando tu hijo de grande te pregunte qué significa esto, ahí le explicarás. Entonces, por eso es que nosotros bautizamos a los niños pequeños. Como dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos, primero bautiza y luego enséñenles. Por eso, primero el niño se bautiza, luego tenemos los sacramentos de iniciación cristiana y así para que vaya creciendo en el conocimiento del Señor. Muy importante esto. Por eso es importante que si ustedes tienen hijos que aún no han sido bautizados, es importante que les bautice. Por ejemplo, Gálatas 3 del 27 al 29 nos dice que con el bautismo se reviste de Cristo. Con el bautismo forma parte del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios. Con el bautismo se hace heredero del cielo, según la promesa. O sea, antes del bautismo es solamente una criaturita de Dios. Con el bautismo es ya hermano de Jesús y hijo adoptivo de Dios. Miren esa maravilla. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Con el bautismo se integra a la iglesia. Igual que nos dice allá en Hechos capítulo 10, versículo 47, que el bautismo es para integrarnos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Colosenses 1, 18. Que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y con el bautismo pasamos a formar parte de ese cuerpo que es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Que todos se han bautizar para el perdón de sus pecados. Con el bautismo se borra también el pecado que viene desde el origen, como dice el Salmo 51, versículo 7. Pecador soy desde el seno de mi madre. ¿Ok? Y con el bautismo se borra este pecado, tanto el pecado original y también el pecado actual, si somos grandes. Ahora, no solamente para recibir el don del Espíritu Santo y para el perdón de los pecados, no solamente para el perdón de los pecados, sino para recibir también el don del Espíritu Santo, porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39, nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados y también para recibir el don del Espíritu Santo. Y que la promesa es para los papás y también para los hijos. O sea que a través de la fe del papá, también los hijos pueden ser bautizados. Ah, pero está muy pequeñito, muy bebé. Que acabamos de leer en Éxodo capítulo 13, versículo 14. ¿Qué no entiende de ahí? Dice que tiene que circuncidar al niño, que tiene que consagrarle a Dios. Y cuando crees que le pregunte qué significa esto, le explique. Por eso tenemos la catequesis. Qué hermoso es ver este pasaje este día, en especial que la iglesia celebra la presentación del niño en el templo. Una invitación para que ustedes y yo también traigamos a nuestros hijos al Señor, a que reciban el sacramento del bautismo. Yo les voy a mostrar también en Hechos capítulo 16, versículo del 15 en adelante, donde Lidia se bautiza con toda su familia. También allá en Hechos capítulo 16, versículo del 31 al 33, se bautiza el carcelero, recibe el bautismo con toda su familia. Allá en 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, nos dice que todos fueron bautizados. Entonces, y el mandato de Jesús, San Mateo capítulo 28, versículo 19. Y de hacer que todos sean mis discípulos, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enviado. Entonces, el bautismo es como Jesús manda. No con el nombre de Jesús, como cierta persona dice, te bautizo con el nombre. No, en el nombre, o sea, de parte de. Y Jesús manda a bautizar, Mateo 28, 19. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jesús dice eso, así nosotros hacemos y obedecemos para ser así sus discípulos auténticos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Les invito a darle suscribir a su canal de evangelización y también denle compartir. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice el número 624.